Bueno, ahora estamos con lo que es trabajo mecánico. Tenemos este ejercicio que hice una caja de 3 kilogramos arrastrada mediante una fuerza de 10 newton inclinada 30 grados con respecto a la horizontal. Está desplazándose 5 metros. Si el coeficiente de fricción entre el piso y la caja es de 0,3, calcular fuerza normal, peso, fuerza de rozamiento y los trabajos de la fuerza. Primero veamos el dibujo. Tenemos una masa, un objeto. Tenemos un objeto que está siendo desplazado por una fuerza con un ángulo de 30 grados con respecto al horizontal y se desplaza 5 metros. Ahora, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, eso es con el plano cartesiano. Dibujamos toda la fuerza. Tenemos la fuerza esta, la fuerza, los 30 grados y ahora es un objeto que se está desplazando, entonces tiene fuerza de fricción porque se está desplazando con el piso. El objeto se está desplazando, provoca una fuerza de fricción con el piso. Entonces fuerza de fricción. Ahora, ese objeto tiene masa, entonces tiene un peso. Si tiene un peso, tiene una fuerza que lo empuja hacia arriba, que se llama fuerza normal. Entonces, 30 grados tiene esta fuerza. Y si dibujamos los componentes en el eje Y y en el eje X de esta fuerza, queda F de Y y F de X. Ahora, sigamos con el ejercicio. Recordemos que tenemos de datos 3 kilogramos de masa, 40 newtons de fuerza, mu, o sea, el coeficiente, dice aquí, el coeficiente de fricción entre el piso y la caja es de 0,3, eso es mu, 0,3, y el desplazamiento son 5 metros. Una cosa que nos pide calcular es el peso. Recordemos que el peso es igual a masa por gravedad. Tenemos la masa, entonces lo podemos calcular. 3 kilogramos por 9.8 metros por segundo, que es la gravedad, da 29,4 newtons. Ahora, empecemos a calcular los trabajos. Recordemos la fórmula del trabajo, que es trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Ok, hagamos primero el trabajo de esta fuerza. Entonces, trabajo de la fuerza es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza equivale a 40 newtons. Entonces, fuerza es igual a 40 newtons, desplazamiento 5 metros y coseno del ángulo. ¿Qué ángulo vamos a ocupar? Este ángulo acá, 30 grados. Eso da 173,20 joules. El trabajo siempre da en joules y la fuerza siempre es en newton. Ojo. Ahora, vamos con el trabajo de la fuerza de fricción. Es igual a la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Ok, no tenemos la fuerza de fricción, pero sabemos que la fuerza de fricción equivale a mu o coeficiente de fricción por fuerza normal. Y la fuerza normal tampoco la conocemos, pero sí conocemos mu. Ok, volvamos al plano cartesiano. ¿Dónde está la fuerza normal? En las componentes, en la fuerza en el eje Y positivo. Si yo hago una sumatoria de fuerza en el eje Y igual 0, de ahí puedo despejar la fuerza normal. Entonces, siguiendo con esa idea, sumatoria de fuerza en el eje Y igual 0. Tengo la fuerza normal, que es esta que va hacia arriba. Otra fuerza que tengo es fuerza de Y. Eso es igual a fuerza por el seno. Si va en el eje Y, es seno. Sería fuerza por el seno. ¿De qué ángulo? De 30 grados, porque es este ángulo de acá. Entonces fuerza por el seno de 30 grados. Menos. Ahora, ¿cuál es la siguiente que tengo en el eje Y? El peso. Y el peso va hacia el eje Y negativo. O sea que es menos el peso. Y eso lo igualo a 0. Como quiero despejar la fuerza normal, este peso lo paso a sumar y esta fuerza la paso a restar. Trabajo de la fuerza normal es igual al peso menos la fuerza por el seno de 30 grados. Fuerza normal es igual a 29,4 newton, que es el peso que eso nos dio, menos 40 newton, que es la fuerza, por el seno de 30.
Eso da 9,4 newton. Recordemos que la fuerza normal también es una fuerza y las fuerzas se dan en newton. Ahora, fuerza de fricción es igual a μ por fuerza normal. Recordemos que queremos fuerza de fricción para sacar el trabajo de la fuerza de fricción. Entonces, coeficiente de fricción, que es μ, esta, una m, es 0,3, que nos lo da el ejercicio. Por la fuerza normal, que son 9,4 newtons, eso daría 2,82 newtons. Y ahora ya podemos calcular el trabajo de la fuerza de fricción, que es fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza de fricción, que es 2,82 newton por el desplazamiento, que son 5 metros, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo es? Miremos el plano cartesiano. La fuerza de fricción está de esta parte en el eje X negativo. Si lo vemos acá, aquí está el eje X positivo, eje X negativo, perdón. Eje X positivo, eje X negativo. Forma un ángulo de 180 grados. Entonces, si resolvemos eso en la calculadora, nos da 14,1 joules. Ok, sigamos. Vamos con trabajo del peso. Trabajo del peso está definido como el peso por el desplazamiento por el coseno. Esto es ocupando la fórmula general de la fuerza, que habíamos dicho que era fuerza igual a desplazamiento por coseno. Recordemos que tanto la fuerza como la fuerza de fricción, como el peso, como la fuerza normal son fuerzas, y por ende se ocupa esta fórmula. Entonces, ahora, el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo vamos a ocupar? Si vemos el plano cartesiano, aquí está el eje X positivo y este es el eje Y negativo. Forma un ángulo de 90 grados. Entonces, podemos decir que el trabajo del peso es igual al peso por el desplazamiento por el coseno de 90 grados. Pero el coseno de 90 grados es 0. Y si multiplicas algo por 0 te va a dar 0. Entonces, el trabajo del peso son 0 joules. Lo mismo ocurre con el trabajo de la fuerza normal. Está definido como fuerza normal por coseno, por distancia por coseno del ángulo. Ese ángulo, si vemos el plano cartesiano, tenemos acá el eje Y positivo, el eje X positivo, forma un ángulo de 90 grados. Entonces, trabajo de la fuerza normal es igual a la fuerza normal por el desplazamiento por el coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados es 0. Por ende, decimos que son 0 joules el trabajo de la fuerza normal. Ahora, calculemos el trabajo total o trabajo resultante, como le dicen en algunos libros. Trabajo total es igual a la sumatoria de todos los trabajos. O sea, trabajo de la fuerza de fricción, más trabajo del peso, más trabajo de la fuerza normal. Ok, este y este son igual a 0. No los pongo entonces. Pongo el trabajo de la fuerza, que nos dio 173,20 joules. Ahora, el trabajo de la fuerza de fricción nos dio negativo, entonces por eso se va a restar. Menos 14,1 joules nos da 159,1 joules. Y eso es todo sobre trabajo mecánico.